Sin embargo, el problema de la unidad del mundo sobre el plano espiritual continúa actual, no más en relación a una iniciativa aislada o colectiva de los espíritus esclarecidos, sino en razón misma del proceso histórico que tiende a la unificación material y psíquico-intelectual, como ya lo hemos indicado. Esta unificación en curso, fruto de la civilización europea de esencia cristiana, exige una unión sobre el plano espiritual, sobre esta misma base cristiana, en el sentido expuesto en el curso de este capítulo. La no realización de esta unidad culminaría en un desgarramiento del alma colectiva de la humanidad entera, a instancia de las divisiones parciales que se producen en diferentes partes del mundo y de lo que somos testigos, víctimas o artesanos, desde la Primera Guerra Mundial. Y estos conflictos constituyen una amenaza real de conflagración general. Esta aserción parecerá ciertamente sorprendente a más de un lector, pero si se procede a un análisis más profundo, no es difícil comprender que la llave de la paz real y de la prosperidad que depende de ella debe ser buscada y encontrada sobre el plano moral y espiritual, y no sobre un equilibrio de las fuerzas opuestas, fórmula indiscutible en el siglo XIX, pero caduca en el XX. Parece cierto, pero algo extraño decirlo que la llave de la paz se encuentra hoy en día en la unión de las iglesias. Pero si esta unión se realiza sobre una base sana, sin compromiso, su influencia no tardará en escucharse en otros planos de la conciencia humana, según el efecto en cadena que hemos expuesto en la primera parte de este capítulo. Base sana, sin compromiso, tales son las condiciones indispensables del éxito. Su no observación conducirá infaltablemente al desgarramiento interior de las iglesias el mismo día de la firma del acta de unión. La masa de los fieles no seguiría a los prelados. En consecuencia, es fácil comprender que todo intento de realizar la unidad de las iglesias por medio de una mesa redonda sería ir directo al fracaso, y se correría el riesgo de agravar la situación. Esta operación podría ser comparada a una suma de fracciones, en las cuales los numeradores se habrían sumado sin haberlos reducidos previamente a un denominador común. El problema está entonces en encontrar ese denominador. Para contornear la dificultad que constituye la rigidez, como asimismo la inflexibilidad que constituye la profesión de fe, es necesario buscar la solución, sin tocar los dogmas de las iglesias, lo que de ninguna manera excluye la unión. Las iglesias primitivas no profesaban toda su fe, de la misma forma, y sin embargo el fuego sagrado ardía allí al máximo. Es necesario entonces orientar las búsquedas fuera de los dogmas, hacia un punto nuevo sobre el cual las iglesias podrían ponerse de acuerdo sinceramente, sin tocar la profesión de fe de cada una de ellas. Esta idea no es nueva. En el Oriente cristiano, el filósofo ruso Nicolás Fedorov, en su Filosofía de la Causa Común, lanzó ya en el siglo XIX la idea del Tercer Testamento, idea que hemos retomado en correlación con la rápida aproximación de la era del Espíritu Santo. El Tercer Testamento comprende por definición el grado superior, el tercero y el último, de la revelación, precisamente el del Espíritu Santo. Repitámoslo, se trata de la revelación de esta gnosis, conocimiento, que Jesús ha transmitido después de su resurrección a Santiago el Justo, a Juan y Pedro. Estos la dieron a los otros apóstoles la dieron a los 70 discípulos, de los cuales uno era Bernabé. Esta gnosis, transmitida oralmente hasta Clemente de Alejandría, maestro de Orígenes, fue hermetizada a causa de persecuciones y disensiones, para ser vuelta a divulgar, y es enseñada hoy en día con la aproximación de la era del Espíritu Santo, época en que todo lo que había sido ocultado debe exponerse a la luz del día. Especialmente la gnosis conservada en la tradición esotérica de la ortodoxia oriental. Y esto en términos inteligibles para el lector culto, es decir, en un discurso hecho con el espíritu y el lenguaje cartesiano. Tal es la misión de Gnosis en la que el tercero y último ciclo marcará su fin, aportando así una piedra a las fundaciones del templo sublime del Tercer Testamento, que debe construir los esfuerzos colectivos de los iniciados para servir de denominador común a las iglesias del Cristo. Tercera parte. El camino. Capítulo 15. Volviendo al problema del camino en el ciclo mesotérico de nuestro trabajo, cuyo plan está concebido sobre el principio cíclico de aproximaciones concéntricas, estimamos necesario situar, a la luz de la doctrina esotérica, al hombre de nuestra civilización y de nuestra época,
Esto es de alguna manera una recapitulación de los conocimientos adquiridos sobre la personalidad humana, formada en las condiciones de la vida contemporánea, y actuando en este medio tal como nosotros lo conocemos. Se trata de un análisis de la personalidad del hombre exterior, perteneciente, repitámoslo, a la capa culta de la sociedad. Por supuesto que los datos obtenidos para este análisis no pueden ser aplicados a la totalidad de los representantes de esta élite, que en su conjunto forma la clase dirigente que juega el rol de guía moral de la sociedad humana. Guardémonos de las generalizaciones. El igualitarismo es una fórmula equivocada, contraria al sentido de la naturaleza, cuyo principio de base es la unidad en la variedad. Aquí se trata de un caso tipo colectivo, útil a los fines de análisis. Dejaremos de lado las excepciones que son múltiples y variadas. Para facilitar el estudio psicológico propuesto, creemos útil introducir una noción auxiliar cuya fuente se remonta a la mitología griega, donde ella aparece bajo la imagen de un monstruo fabuloso, la quimera. En la mitología aparece con la cabeza de un león, el cuerpo de una cabra, la cola de un dragón, y vomitando torbellinos de llama y fuego. Se decía que la quimera tenía por padre a Tifón, príncipe del mal y de la esterilidad, y por madre a Equidna, mitad mujer, mitad serpiente, que había engendrado a Crisaor, nacido de la sangre de la Medusa. De la mitología griega, la imagen de la quimera ha pasado al cristianismo. Se la vuelve a encontrar como motivo ornamental en ciertas catedrales góticas. Las gárgolas de Notre Dame de París, por ejemplo, han sido esculpidas en forma de quimeras con cabeza de león estilizado, no teniendo de todas formas más que la parte superior del cuerpo. En ciertas catedrales ortodoxas, las quimeras forman el ornamento del asiento episcopal. Figuradas en su totalidad, esculpidas en madera, agrupadas a cada lado del asiento, le sirven de soporte. La significación esotérica de este monstruo se ha perdido, pero su sentido simbólico es conocido, y su nombre ha pasado al lenguaje corriente. Se entiende por quimera una idea falsa, una vana imaginación. Un espíritu quimérico se alimenta de ilusiones, y un proyecto quimérico se derrumba ante la prueba de los hechos, siendo sin fundamento o irrealizable. Trataremos de volver a encontrar el significado esotérico atribuido a la quimera, y disimulada en la mitología por las tradiciones iniciáticas. Sabemos que todos los seres en la naturaleza se dividen en tres categorías en relación al número de centros que les son propios. La primera categoría se compone de seres que no tienen más que un centro psíquico, evidentemente el centro motor. Los seres pertenecientes a la segunda categoría tienen dos centros, los centros motor y emotivo. Finalmente, los seres que poseen tres centros, únicamente los humanos, tienen el centro motor, el centro emotivo y el centro intelectual. La quimera fabulosa es un animal de tipo superior. Ella se coloca sin refutación, con su cabeza de león y su cuerpo de cabra, en la segunda categoría de seres que poseen dos centros psíquicos. Por este hecho, en tanto que ser viviente, ella debería poseer el centro motor y el centro emotivo, aunque ella posee exactamente dos centros psíquicos, pero estos son los centros motor e intelectual. Ella solo puede tener entonces una existencia irreal, quimérica, en el sentido actual del término, porque en la naturaleza no existen otros seres bicéntricos que los poseedores de un centro motor y un centro emotivo. ¿Cuál fue entonces la razón que llevó a introducir este monstruo en la mitología de la alta antigüedad, la cual remonta a las fuentes de la iniciación? El simbolismo de la quimera debe ser estudiado bajo sus dos aspectos, los que nos ayudarán a comprender mejor la condición del hombre exterior, dominado por el yo provisorio de la personalidad inacabada, así como por el medio en el cual pasa su vida, es decir, nuestra vida. Retomemos el esquema elemental de los tres centros psíquicos en su funcionamiento normal, doble, positivo y negativo. Hemos visto que de estos tres centros, el centro motor es el más desarrollado y el mejor reglado. Cuando el hombre nace, este centro ya se encuentra en un estado de funcionamiento muy complejo. El espermatozoide posee un centro motor, cuyo rol esencial se expresa por la función motora. Sin embargo, la función instintiva está asegurada por el óvulo, y a partir del momento de la concepción, por la parte instintiva del centro motor de la madre. El centro motor preside la constitución del cuerpo fetal, reglamenta su crecimiento, después su desarrollo hasta el término del embarazo.
Después del nacimiento del niño, el centro motor individualizado asegura el crecimiento del cuerpo humano, y con ayuda del centro intelectual, o a veces guiado por él, su desarrollo, que comprende un aprendizaje físico y psicofísico. Es decir, que en el hombre desde el día de su nacimiento, el centro motor trabaja plenamente, tanto en su parte positiva, instintiva, como en su parte negativa, motora. Igualmente es portador de todas las predisposiciones que el hombre tiene por la sangre de su herencia, tanto corporal como psíquica, y las de sus propias experiencias anteriores. Si en el caso del centro motor, la educación y la instrucción son necesarias en una cierta medida para perfeccionar su desarrollo, en el caso del centro intelectual, por el contrario, todo está por hacer. Él es virgen en su nacimiento, es una tabla rasa, debe aprender todo y su formación está totalmente por realizar. Todo el sistema moderno de instrucción pública primaria, secundaria y superior, está por así decir casi totalmente orientada hacia el crecimiento y el desarrollo del centro intelectual. Nuestra cultura es una cultura intelectual por excelencia. El título de intelectual significa que el hombre de nuestros días, sea cual sea la clase social a la que pertenece, está apto para participar activamente en la evolución de la cultura contemporánea. Aunque al lado de este desarrollo al máximo de los centros, motor e intelectual, el centro emotivo del hombre contemporáneo aparece como el pariente pobre. En efecto, la sociedad humana, por intermedio de los poderes públicos, no se preocupa para nada de su desarrollo. La instrucción religiosa, que por otra parte no es más obligatoria en los países civilizados, sufre la influencia del ambiente. Ella está, por así decir, intelectualizada. No es para sorprenderse entonces que con la edad, abandonado a su suerte, el centro emotivo del hombre degenere de más en más. Porque la ley es formal, lo que no crece y se desarrolla cae por este hecho en la degeneración. Esto pasa desapercibido, porque por un lado este estado está generalizado, y por el otro, las circunstancias en las que vivimos no exigen de ninguna manera que el hombre desarrolle su centro emotivo, como es el caso para los otros dos centros. El hombre de nuestros días puede hacer una brillante carrera gracias al intenso desarrollo de su centro motor, o de su centro intelectual, sin que para ello tenga necesidad de tener que recurrir a las funciones esenciales del centro emotivo. Al contrario, el hombre teme a veces que se inmiscuya, porque puede embrollar las cartas de sus cálculos fríos y realistas, frenar una carrera seguida bajo la conducta de los otros dos centros, y así complicar los esfuerzos que hace para alcanzar las metas que le parecen reales. En general, en los niños de poca edad, antes de que ellos tomen conciencia del yo de su personalidad, el centro emotivo es más activo, siendo aún sensiblemente más puro. Si el centro motor del niño no comporta predisposiciones innatas demasiado negativas, en tanto su centro intelectual todavía no esté suficientemente desarrollado para predominar, el centro emotivo actúa, y el centro motor le cede a menudo el paso, especialmente si el niño pertenece al tipo de hombre 2. Sin embargo, por la educación y la instrucción, orientadas en nuestra civilización hacia un entrenamiento intensivo de la parte negativa del centro motor y hacia la cultura intelectual, la actividad del centro emotivo es, en los medios cultivados, relegada de más en más al último plano de la vida psíquica, para caer en un sueño letárgico. Tal es la causa principal de un desarrollo manifiestamente desequilibrado de la personalidad humana, de inteligencia superior, bastante hábil en cuanto a la parte negativa de su centro motor, el hombre. Dinámico en esos dos dominios, muestra en el plano emotivo una debilidad y una pasividad chocantes. La vida de nuestros días impone al hombre una atención muy grande pero unilateral de sus funciones psíquicas, especialmente la atención bajo todos sus aspectos, así como de sus capacidades intelectuales. Este hecho provoca una reacción, y para restablecer el equilibrio, crea en el hombre una necesidad de detención. Si el desarrollo de los centros psíquicos fuese equilibrado, esta detención encontraría su expresión normal en su vida emotiva positiva, adecuada a su cultura intelectual. Si fuese así, la vida instintiva y motora del hombre estaría sincronizada con la vibración del centro emotivo, abarcando la del centro intelectual. Si fuese así, la vida instintiva y motora del hombre estaría sincronizada con la vibración del centro emotivo,
abarcando la del centro intelectual. Eso sería el acceso al camino hacia la sublimación del sexo. Los momentos de detención así concebidos serían entonces los de inspiración creadora, análoga sobre el plano psíquico a la concepción sobre el plano físico. Todas las posibilidades de evolución esotérica del hombre, que trabaja en el siglo, están allí. De todas formas, numerosas condiciones preliminares deben ser llenadas antes que él alcance a realizar esa posibilidad. Es la tarea del hombre 4, alcanzada la cercanía del segundo umbral y que se prepara a franquear la puerta del reino de los cielos, cuerpo y alma unidos a los de su ser polar. Es evidente que tal no es el caso de quien, después de haber franqueado el primer umbral, se esfuerza por montar la escalera. Pero el neófito no debe perder de vista ese resultado posible de sus esfuerzos, primer resultado tangible al que debe aspirar ardientemente. Es teniendo constantemente presente en el espíritu la imagen de este estado divino, constatando al mismo tiempo su estado actual en su verdad desnuda, que podrá crear en él una diferencia de potencial, susceptible de producir una corriente de energía de alta tensión, y suficientemente fuerte como para permitirle proseguir su trabajo esotérico con posibilidades de éxito. A fin de darnos cuenta mejor de este estado actual de la personalidad del hombre culto contemporáneo, recapitulemos los datos. Remarquemos que si generalmente la parte positiva del centro emotivo se encuentra si no paralizada, al menos en su estado de letargia casi ininterrumpido, su parte negativa, por el contrario, entra frecuentemente en acción, especialmente para reaccionar a los choques desagradables que vienen tanto del exterior como del interior. Son las emociones negativas a las cuales ya hicimos alusión evocando sus efectos destructores. Desde este punto de vista el hombre sigue en gran parte las costumbres de los animales. Al menor efecto desagradable, el aparato de las emociones negativas entra en acción. Y en general, el efecto de esta reacción negativa supera largamente la importancia de la causa. Dicho esto, podemos representar la personalidad del hombre culto contemporáneo, partiendo del esquema anterior modificado como sigue. Si se hubiese querido representar este esquema bajo su forma zoomórfica, se lo habría podido hacer lógicamente con la ayuda de la quimera, cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de dragón. Tal es el ser quimérico vomitando torbellinos de llamas y de fuego en toda ocasión. En su marcha hacia la muerte, el hombre así constituido psíquicamente puede, en efecto, tal como la quimera, reivindicar la paternidad de Tifón, príncipe del mal y de la esterilidad esotérica. Esta es la imagen helénica del diablo bajo su aspecto de mentiroso, y padre de la mentira del que habla Jesús. En el texto griego de ese pasaje del Evangelio según San Juan, se lee textualmente tos pseudos, término que ha pasado a las lenguas europeas y ha tomado el significado de falso. En el presente podemos penetrar mejor el sentido de las palabras del Cristo a los fariseos: vosotros tenéis por padre al diablo, y deseáis cumplir los deseos de vuestro padre. En un ser tal, el desarrollo del centro intelectual es generalmente muy grande. Aunque en sí mismo este fenómeno sea positivo, resulta de ello que este centro pesa grandemente sobre el resto de la personalidad. El desequilibrio de esta última se acentúa todavía más por el hecho de que, como ya lo hemos expuesto antes, la parte positiva del centro emotivo, el órgano más precioso en todo el organismo psíquico del hombre, está casi paralizada. En consecuencia, la parte negativa, abandonada a sí misma, está privada de la posibilidad de llenar su rol constructivo, útil, de secundar a la otra en su trabajo. Entra en movimiento para permitir al hombre expresar las emociones negativas, lo que repite constantemente a pesar de sus efectos destructores. Señalemos una vez más que este estado del centro emotivo en el hombre es análogo al de los animales feroces, en los cuales generalmente la parte positiva del centro permanece sin despertar. En el hombre culto ella cae en letargia por el hecho de su abandono. La diferencia consiste en que el animal no puede despertarlo más que cesando de ser un animal, mientras que el hombre puede hacerlo en todo momento por esfuerzos conscientes, resultado de ejercicios apropiados. Sin embargo, como lo indica el esquema anterior, la parte positiva del centro emotivo en la mayor parte de los hombres cultivados de nuestros días está prácticamente paralizada, como consecuencia del agudo desarrollo de la cultura intelectual.
Los sentimientos ceden demasiado fácilmente el lugar a los cálculos. En cuanto al centro motor, en el caso que nos interesa, trabaja a pleno rendimiento, encargado de las funciones instintivas y motrices naturales que aseguran la vida del organismo y los movimientos del cuerpo. Él es constantemente el objeto de un entrenamiento especial, militar, deportivo, artístico, etc. Pero más que eso, siendo dado el estado de letargia en que se encuentra la parte positiva del centro emotivo en el hombre contemporáneo, es también el centro motor quien lo reemplaza, tanto bien como mal, en sus funciones. A la ternura positiva, la del sentimiento, de la que el dormido centro emotivo se muestra incapaz, él sustituye la ternura pasional de las sensaciones, dominada por el espíritu de posesión. La vida psíquica del hombre se encuentra así rebajada, en ese dominio, al nivel de los animales. Esto nos permite comprender mejor la estructura de la personalidad del hombre, prácticamente reducida a un bicentrismo, característica misma de la quimera, una cabeza de león que representa la inteligencia, un cuerpo de animal con una cola de dragón, simbolizando las pasiones despojadas de sentimientos. El fuego y las llamas vomitadas de su boca son el fuego de las discordias, y las llamas de las pasiones intelectuales, estimuladas por la energía sexual usurpada. Tal es la representación esquemática pero realista del hombre culto de nuestro tiempo, cuyo centro emotivo se encuentra debilitado. Este estado está lleno de riesgo, porque sin la báscula, representada por la parte positiva de este centro, el hombre, hasta el de una gran cultura intelectual, cuyo valor puede ser considerable para sí mismo, para sus próximos, finalmente para la sociedad humana, permanece enteramente desarmado delante de sus propias pasiones, sobre todo cuando ellas son provocadas por, o al menos asociadas, a una inclinación sexual deformada de una manera o de otra, lo que puede también barrerlo del camino de la evolución esotérica. El riesgo de tal situación deviene evidente si se compara los dos esquemas que representan en los dos casos, el instrumento psíquico de la moral, caso normal, es decir, el de la personalidad desarrollada y equilibrada. Caso anormal, demasiado frecuente, el de la personalidad bicéntrica o quimérica. Para representar cómo funciona técnicamente la moral en el hombre exterior, es necesario saber que los lazos entre los tres centros psíquicos, de lo que ya hemos hablado en el primer volumen, son en realidad mucho más complejos de lo que entonces hemos expuesto. Los lazos se realizan por medio de los sectores de los centros, representantes en cada uno de ellos de los otros dos, tanto en su expresión positiva como en su negativa. El esquema de un caso normal puede figurarse así como lo muestra la figura 13. En ese esquema se encuentran 12 lazos, de los que 4 surgen de cada uno de los 3 centros. Esto representa el instrumento completo de la moral humana, instrumento muy sensible en sí mismo, y cuyas 12 cuerdas responden exactamente a la estructura de este fenómeno. Sin embargo, en los casos que hemos examinado antes, la parte positiva del centro emotivo se encuentra prácticamente paralizada. Por este hecho, la parte negativa no puede ejercer su rol positivo. No le queda más que el trabajo negativo que, bajo la forma de emociones negativas, hace vibrar ese centro. Aunque las emociones negativas de naturaleza compuesta toman formas groseras dominadas por las sensaciones y las pasiones propias al centro motor, esto nos permite constatar una vez más que bajo este aspecto desequilibrado quimérico de la personalidad humana, el centro emotivo debe ser considerado como una cantidad prácticamente desatendida. Por este hecho, el esquema precedente debe ser modificado en la forma siguiente. Estando el centro emotivo privado de sus funciones normales, el número de lazos entre los centros se encuentra reducido de 12 a 4, y las 8 cuerdas que corresponden a los componentes más finos y más matizados de la moral humana, se ven así eliminadas. Esto se debe a la modificación que tiene lugar en el aspecto del centro intelectual, como en el del centro motor, modificaciones que ocurren en el sentido de su empobrecimiento, dado que los sectores emotivos de estos dos centros prácticamente caen, llevados por la desaparición de su domicilio, el centro emotivo en letargia, el centro intelectual, así como el centro motor, no tendrán respectivamente más que 4 sectores en lugar de 6.
Psicológicamente, esto significa que el hombre que ha alcanzado un estado tal de desequilibrio de su personalidad está de allí en adelante solo condicionado por consideraciones intelectuales e instintivas motoras. Este tipo humano quimérico se encuentra muy a menudo en las clases cultas de nuestra época. Puede producir ejemplares de un gran valor intelectual, pero siempre de inteligencia agnóstica por naturaleza, y no estando orientada por la báscula de su centro emotivo. Tal hombre deviene amoral. Para él, todo le está permitido, salvo lo que está prohibido, o sobre todo lo que no es punible. Cuando el hombre de este tipo psicológico siente la necesidad, en sí misma legítima, de una detención, cae bajo el dominio de sus instintos corporales. En él, el yo del cuerpo asegura entonces el relevo del yo de la personalidad, así desequilibrada. Sin embargo, el yo del cuerpo que no dispone más que del centro motor igualmente mutilado ya que está reducido de 6 a 4 sectores, también él está privado de báscula. Entonces el hombre se vuelve hacia pequeños placeres o las grandes pasiones, en las cuales satisface todos sus sentidos, activados por la imaginación intelectual inventiva, estando los dos centros, motor e intelectual, alimentados por la energía usurpada del centro sexual. Si en el curso de este capítulo hemos procedido a este análisis, es que el fenómeno que se relata es mucho más frecuente de lo que se estaría tentado de creer. Es verdad que hemos tratado un caso límite a fin de golpear mejor el espíritu del lector. Existen otros casos menos extremos y más matizados. Nos queda, para poner punto final a esta exposición, responder a la cuestión que se plantea a aquellos que desean pasar de las palabras a los actos. ¿Cómo pueden alcanzar a despertar el centro emotivo y luego a desarrollarlo? La respuesta es simple, por un maestrazgo de las emociones negativas, seguida de su transmutación en emociones positivas. Capítulo 16. Ya hemos indicado más de una vez que la mayor parte de las personas pertenecientes a la capa culta de nuestra sociedad y que se interesan seriamente en los estudios esotéricos, han sufrido en su vida, bajo una forma u otra, un derrumbamiento interior. A menudo este derrumbamiento los destruye. Sin embargo, algunos, después de haber pasado por una falla, se vuelven a poner de pie. Es el caso de las personas aptas para el trabajo esotérico. Desde este punto de vista, el valor de la falla moral reside en el hecho de que aquel que la ha sufrido puede reconocer, no más teóricamente sino por experiencia, y con el corazón desgarrado, la futilidad de la felicidad quimérica, de la suficiencia burguesa y del orgullo humano. Además, esta falla es un excelente punto de partida para la búsqueda del camino que conduce a la vida. A veces, sin embargo, el hombre busca rehacer su vida. Cree, a pesar del fracaso, poder hacerlo mejor. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida y analizada lúcidamente, piensa poder adquirirla. Pero no es más que una nueva ilusión que, generalmente, lo conducirá a un nuevo fracaso. Lo que por otra parte es rigurosamente lógico, en tanto que esta nueva experiencia no comporta nada de realmente nuevo. Bajo una forma distinta, se repite siempre la misma aventura. Conducido por la presión psicológica que la ley general ejerce sobre él, no reflexiona el hecho de que el antiguo camino no puede más que conducirlo al antiguo resultado. De todas formas se encuentran frenéticos, que recomienzan a pesar de todo, y en ocasiones muchas veces. Se contentan con la aventura en sí misma, de la cual toman el desarrollo por la meta, no sabiendo que la novela puede tener una nieta real, aunque mucho más elevada y bella que un coqueteo, o aún un matrimonio que demasiado a menudo se muestra como la tumba del amor. Al lado de estos entusiastas se encuentran personas que después de una o numerosas experiencias negativas, terminan por percibir sin embargo el lado diabólico del engranaje en el cual están presos. Generalmente, no teniendo la fe en el corazón, se acantonan en un escepticismo que tienen por realista, atrincherándose detrás de la opinión clásica de que la felicidad dura tanto como dura la ilusión. Pero existe una tercera categoría de personas para las cuales la renovación de la falla sirve de despertar. Estimuladas, en lugar de ser abatidas por el fracaso, ellas no consienten en deponer las armas. El corazón lleno de fe, buscan una puerta de salida a este círculo vicioso como un prisionero, que encerrado en un calabozo donde reina una oscuridad total, busca a tientas una salida. Todo puede ser encaminado si no es demasiado tarde. Es decir, si el hombre no está moralmente destrozado o físicamente agotado.
Y si después de haber pasado por la o las fallas morales, no ha perdido la capacidad de entusiasmarse, si no es inútil romper lanzas. Analizando a la luz de la doctrina esotérica, las circunstancias que han provocado su falla interior y remontando a sus causas, el ser humano alcanza fácilmente, fundándose en los hechos vividos, la conclusión de que esta falla proviene directamente, no de sí o de su pareja, sino de la carencia de su propio centro emotivo. No lo olvidemos, siendo la inteligencia de naturaleza agnóstica, es sólo por un trabajo correcto e intenso de su centro emotivo que el hombre exterior puede sentir en la vida las influencias B, y no confundirlas más con las influencias A. Es gracias a tal discernimiento, avivado por un gran interés por el trabajo, y por el deseo ardiente de alcanzar lo real, que comienza a formar en el neófito el centro magnético, gracias al cual podrá, tal como lo desea, alcanzar a salir de las tinieblas. Se recordará que el centro magnético se forma precisamente a partir del centro emotivo inferior que absorbe a continuación progresivamente, para ser integrado finalmente en el centro emotivo superior, puerta de la luz y de la vida real. Tal es la técnica de la evolución esotérica, detalles aparte. En otros términos, el desarrollo de la personalidad, feto astral, y el equilibrio de sus órganos, los centros inferiores, que conducen hacia el segundo nacimiento, no pueden ser encarados sin un desarrollo previo y completo del centro emotivo inferior. Esto constituye la primera llave y el comienzo efectivo de la evolución esotérica. Examinemos ahora algunos casos de desequilibrio de la personalidad de los hombres exteriores, desequilibrio responsable de la falla moral, tal como la hemos diseñado en las líneas que anteceden. Esto nos permite aprender mejor nuestro propio caso y, habiendo analizado a la luz de la ciencia esotérica, remediar la situación por esfuerzos conscientes. Primer caso. Tomemos en primer lugar el caso del desequilibrio expuesto en el capítulo anterior, el del hombre culto de nuestra época, hombre 3, de una aguda formación intelectual. Ya hemos examinado suficientemente el funcionamiento de la personalidad de tal tipo de hombre y la interdependencia característica de sus centros psíquicos, que establecen automáticamente un dudoso equilibrio como para volver sobre ello. Tratemos de reconocer él o los tipos psicológicos humanos que hacen nacer tal deformación. Para ello detallemos el esquema anterior como sigue. Vemos allí que el centro intelectual fuertemente desarrollado está deformado de tal manera que los sectores intelectuales puros e intelectuales motores, hipertrofiados, han sofocado casi enteramente los sectores emotivos. Por las razones expuestas en el capítulo precedente, este ahogo va a menudo tan lejos, que para poner en relieve la situación que deriva de ello, hemos suprimido los sectores emotivos en nuestro esquema de la figura 14. Esos sectores, en efecto, están en letargia por el hecho de que su domicilio lo está. Prácticamente, si no son inexistentes, al menos son inoperantes. En el centro motor del tipo humano considerado, el sofocamiento de los sectores emotivos revela un carácter distinto. Aunque el funcionamiento de estos sectores sea, por así decirlo, inexistente, lo mismo que en el centro intelectual, en razón del estado letárgico en que se encuentra el centro emotivo, y aparece poco a poco, en virtud del principio de equilibrio, una especie de tumor psíquico. Este tumor supersensible se constituye sobre la parte positiva del centro motor. Figura en el esquema por un sombrero en forma de media luna que cubre el semicírculo superior del centro motor. Formado y mantenido en funcionamiento por la energía sexual, este tumor, relacionado a los tres sectores de la parte positiva del centro motor, posee su propia estructura tripartita, en la cual están invertidas las proporciones. La parte emotiva está mucho más desarrollada que las partes intelectual y motora. El esquema siguiente da los detalles del centro motor, incluido el sombrero. Recordemos que este sombrero tumor reemplaza por interinato, en el organismo psíquico de ese tipo humano, al centro emotivo. Lo hace tanto bien como mal, sustituyendo los verdaderos sentimientos por sensaciones impregnadas de energía sexual usurpada. Es la ternura carnal que reemplaza a la noble ternura del corazón. La influencia del absoluto 3 anula y reemplaza en este tipo de hombre a la del absoluto 2. Y este hombre, en quien el centro intelectual hipertrofiado pesa sobre el conjunto de la personalidad, no tiene en cuenta más que sus propias razones,
y no cesa de crucificar al Cristo para emplear el lenguaje tradicional. La energía sexual, Psi-12, aunque dotada de la misma finura, no es de la misma naturaleza que la de los sentimientos puros, Sol-12. Esta última le falta al hombre de este tipo, así cae él, bajo el dominio de la primera. En tanto que esta situación prevalece, el hombre se muestra incapaz de oponerle una resistencia eficaz, y mientras que la parte positiva de su centro emotivo es letárgico, el hombre no tiene ningún motivo para buscar, y por otra parte no busca, el oponer resistencia a los llamados del sexo, tal como resultan de la condición en que se encuentran sus centros. Por el contrario, en los momentos de detención, con el acuerdo tácito del yo de la personalidad, el que desea un cambio de impresiones es el yo del cuerpo, quien dicta al hombre su voluntad en lugar del yo real. Esta situación explica las paradojas de nuestra vida. A pesar de todas las apariencias, ésta se desliza bajo la égida del principio general expresado en la fórmula. Buscad la mujer. Desde los recovecos de la conciencia de vigilia, y bajo el efecto de los absorbentes rayos de la luna, el absoluto 3 ejerce un poder despótico sobre el hombre. Y es a él que el hombre aporta con gozo sus ofrendas. Por otra parte, esto está conforme con la ley general, porque sin la procreación que asegura la encarnación de las almas, el género humano habría cesado de existir, y por ese hecho se hubiera destrozado nuestro rayo de creación. Para completar esta descripción y colocar al tipo que acabamos de analizar en el contexto que le es propio, agreguemos que el hombre 3 así formado o sobre todo deformado, vive y trabaja en un ambiente 3. Este ambiente se constituye en nuestra civilización por la actitud de la élite, compuesta de diversos tipos intelectualizados en los que el trazo subyacente es la aspiración al bienestar que antes poseía el señor y después el burgués. El poder que confiere el dinero concede el confort y los placeres que equilibran los considerables esfuerzos, a veces agotadores, provistos por el centro intelectual en su trabajo profesional. Sin embargo, en el sentido esotérico no es necesario creer que por intelectual entendemos solo a las personas habitualmente definidas con ese término por el hecho de pertenecer al medio universitario. En la acepción adoptada por la doctrina, el término intelectual cubre todo hombre 3. En el sentido más restricto del presente análisis, entendemos por ello a todo hombre 3, perteneciente a esa categoría de la sociedad humana que posee una vasta cultura general, y trabaja en una rama de la actividad humana que le permite utilizar plenamente sus capacidades intelectuales, en un dominio que se extiende desde los cálculos, y combinaciones más simples que tienden directamente a las ganancias materiales, hasta la investigación que conduce a los descubrimientos de todas las ciencias positivas puras o aplicadas. Sabios, diplomáticos, ingenieros, abogados, al lado de políticos, funcionarios, financistas, comerciantes, industriales, etc. Promotores, intermediarios y periodistas forman parte de esta misma categoría. La doctrina hace entrar allí a toda clase de gente dudosa, gestores de negocios, caballeros de la industria, estafadores, etc. Gentes de pocos escrúpulos en sus actividades, las que de todas formas no transgreden los límites fijados por la legalidad. Su mayor preocupación es, bajo el respeto de las apariencias, la búsqueda de la ganancia grande y fácil. Esta categoría también contiene toda especie de prostitución y aventuras mundanas. Ciertamente la inteligencia de esta gente está lejos de ser tan inteligente y sutil como la de los sabios. De todas formas es bastante fin para analizar las estipulaciones de un texto legislativo, o de un contrato y deducir allí las fallas que permiten darle una interpretación tendenciosa, de la cual sacan su provecho. Puede decirse que esta deformación del hombre 3 en su tipo medio es bastante común en nuestra época. Segundo caso. A ese tipo de desequilibrio en la personalidad del hombre 3 se aproxima un tipo de hombre 1, igualmente quimérico, en quien el desequilibrio de la personalidad hace un criminal. He aquí el esquema que representa este caso. Se constata una cierta analogía entre este esquema y el representado. En los dos casos, el centro emotivo está dormido, pero el desarrollo relativo de los centros intelectual y motor está aquí invertido, y el sombrero está desplazado. Este cubre el semicírculo negativo del centro intelectual. Este sombrero es el instrumento que permite a este tipo de hombre 1 el poner su centro intelectual
a veces pasablemente desarrollado, al servicio de un espíritu maléfico que traduce sus instintos bestiales. Cuando sus proyectos criminales tienen éxito, es por la vibración de este sombrero que este hombre prueba un gozo salvaje manifestado por su centro motor hipertrofiado. Si el hombre 3, de tendencias perversas o amorales, se cuida de transgredir los límites de los actos que sanciona la ley, este tipo de hombre 1 toma la responsabilidad del riesgo. Esto proviene del hecho que el sombrero, aunque le facilita el uso de su centro intelectual para elaborar sus proyectos criminales, le impide por otro lado, el razonar hasta el punto de ver las consecuencias casi inevitables de los crímenes que comete. Bajo este ángulo, es esta particularidad la que separa al estafador desprovisto de escrúpulos, hombre de tipo 3, del hombre de tipo 1, tal como ahora se ha analizado. Es igualmente esta particularidad lo que hace de este último un reincidente. De todas maneras, no hay que confundir al tipo clásico de criminal con el hombre honesto que en razón de circunstancias fatales, o cegado por una debilidad momentánea, comete un crimen. Las gentes de esta categoría no son verdaderos criminales, sino grandes desgraciados. Tercer caso. Veamos el caso del hombre 2, que desde la Alta Edad Media hasta el Renacimiento ha ocupado en la sociedad europea un lugar de primer plano. Se trata del caballero, mientras que en el intelectual todos los esfuerzos están dirigidos hacia el desarrollo, y después a la explotación de las facultades adquiridas por el centro intelectual. El descuidado centro emotivo cae en un sueño mental casi letárgico. En el caballero se observa un fenómeno inverso, un gran desarrollo del centro emotivo inferior, relegando al último plano de la conciencia de vigilia el centro intelectual. Sin embargo, el centro intelectual de este tipo no puede estar sin emotividad ninguna en su vida personal, profesional, familiar, social o política. Y aunque desde el punto de vista esotérico, esta vida no tiene más que un valor quimérico, de todas maneras ella es posible, sobre todo si el ambiente, tal como prevalece en nuestra época y nuestra civilización, se presta a ello, aunque el hombre no pueda abolir su inteligencia en la misma medida. Con esta hipótesis se rebajaría pura y simplemente al nivel de la bestia, con todas las consecuencias que de ello se deducen. A los ojos de los hombres sería un idiota. Casos semejantes existen: cuerpo sano, a veces bastante fuerte con tendencia a la exageración, funciones sexuales muy desarrolladas, vida emotiva fuerte pero grosera, lenguaje primitivo. Estos son casos patológicos que esquemáticamente pueden ser representados así. El esquema del caballero es totalmente diferente. El tipo del caballero se caracteriza por el sentido de la equidad y del deber. Aspira a cumplir tareas que pueden también conducirlo hasta el sacrificio de su vida. Igualmente tiene el gusto del riesgo por un ideal de belleza. No es necesario creer que el tipo del caballero ha desaparecido con los siglos pasados. Este tipo existe siempre. Sin embargo, en el ambiente 3 que caracteriza nuestra época, raramente alcanza el poder. Porque el actual mecanismo de selección de las personas que logran hacerlo exige de su parte una sutileza, una elasticidad de carácter de la que el caballero es incapaz por naturaleza. Y si se empeña en la competencia para alcanzar la cúspide de la jerarquía humana, muy pronto abandona la lucha, sea por propia iniciativa, sea por el hecho de que las circunstancias lo apartan. Sin embargo, este tipo humano se encuentra en todas las capas de la sociedad, pero en nuestro medio intelectualizado, él no tiene posibilidades, tanto en los negocios como en la política. Por el contrario, encuentra su lugar en la carrera militar, en la magistratura o en las obras sociales. Los diferentes grados de desarrollo y el carácter particular del centro intelectual y el centro motor conducen a este tipo de hombre 2 a toda una serie de matices psíquicos y psicológicos. Además del tipo clásico del caballero, es necesario mencionar al monje eremita, el profeta y el apóstol. Asimismo, artistas de todo género. Cuarto caso. Existe también otro tipo de deformación de la personalidad en el hombre 2, caso que realmente es bastante raro. Se lo encuentra sobre todo en el Oriente ortodoxo, musulmán o hinduista. Es el loco por la gloria de Dios. Su caso puede ser representado esquemáticamente. Estos locos practican toda clase de mortificaciones del cuerpo o vestidos con harapos.
Desprecian por igual al dinero, los placeres sensuales, el poder de este mundo y la muerte. Un loco así no tiene miedo de nada, menos todavía que el tipo clásico del caballero, porque para él no entran en línea de cuenta ni consideraciones, ni respeto de las conveniencias. Estos locos jugaban en otro tiempo en Rusia un cierto rol. Bajo el atrio de las catedrales decían sus verdades a los grandes de este mundo, aún a los zares, y su actitud modificaba a veces las decisiones que éstos habían tomado. Se les tenía gran veneración. En efecto, se los creía hombres de Dios y se les atribuía la facultad de leer los pensamientos. El loco por la gloria de Dios es entonces un hombre dos tanto como el caballero, el oficial, el monje eremita, el magistrado, representando cada tipo los matices característicos de su caso. Quinto caso. Existe aún un caso típico de deformación de la personalidad humana. Bajo su forma extrema este caso es demasiado raro, pero atenuado. Se encuentra en todas las épocas y en todas las capas de la sociedad, hoy como antes, y sobre todo en Oriente. Hace 300 o 400 años, este tipo humano estuvo muy expandido en Occidente. Era el brujo. Una lucha feroz se entabló contra ellos. El caso que vamos a examinar es el del hombre 1, cuyo centro motor fuertemente desarrollado domina totalmente el centro emotivo. En este tipo de hombre, ese centro está despierto y también algo desarrollado, pero se encuentra bajo el dominio del centro motor y por su intermedio, ricamente alimentado por la energía sexual usurpada. El centro intelectual, como en el cuarto caso, no está totalmente dormido. Es la parte negativa de este centro la que está paralizada, mientras que la parte positiva está totalmente dominada por el centro motor. Por este hecho, este tipo de hombre no tiene dudas. Eso le comunica una fuerza extraordinaria, dotándolo de un dinamismo psíquico sugestivo, hipnótico. El hombre 1, de este tipo comprende los faquires, brujos, magos, volk, en eslabón. A pesar del desequilibrio de su desarrollo, su personalidad ha perdido todo carácter anárquico. Está sometida a una disciplina de hierro, ejercida por el centro motor en el lugar del centro magnético, con el yo del cuerpo predominando. Tal hombre puede adquirir poderes, pero su naturaleza difiere de aquel de los dones del Espíritu Santo que adquieren los hombres interiores. El poder de un mago, tal como Cagliostro o Rasputín y sus semejantes, se basa, acabamos de decirlo, en un agudo desarrollo del centro motor que domina los otros dos centros. El funcionamiento del centro intelectual está reducido a lo estrictamente necesario para permitir asegurar las necesidades vitales y elaborar los proyectos. Su parte negativa está sofocada, y esto es lo que conduce a la ausencia de dudas. El centro emotivo no solo no está ahogado, sino que está además pasablemente desarrollado. Sin embargo, este desarrollo es en sí mismo desequilibrado. Es que no resulta de un discernimiento correcto de las influencias B, en referencia a las influencias A, sino de la acumulación entre estas dos últimas, de aquellas cuya acción, diferente en cualidad, es paralela a las influencias B. Finalmente se forma sobre el lado derecho del centro emotivo de este tipo de hombre 1, una excrescencia psíquica que ofrece las características de un centro magnético negro, impuro. Mientras que el centro magnético formado por las influencias B es un órgano subsidiario que permite el desarrollo esotérico, el centro magnético negro, constituido por las influencias A, cuya acción es paralela a las influencias B, la orientación de ese centro magnético negro se hace automáticamente hacia objetivos limitados por el perímetro de la vida exterior. Aunque esos objetivos son conocidos, generalmente son el dinero, las mujeres y el poder, bajo todas sus formas y todos sus matices. Este tipo de desarrollo desequilibrado de la personalidad que da nacimiento al hechicero bajo todos sus aspectos. Con toda evidencia el centro magnético negro, en lugar de encaminar al hombre hacia el segundo nacimiento, y por allí hacia la conjunción de su personalidad con su yo real, acentúa y cristaliza el yo de la personalidad y le empuja la fuerza necesaria para imponerse a otras personalidades que interiormente se encuentran en estado de inestabilidad. Es importante saber que este tipo humano existe, sobre todo para las personas inclinadas a las búsquedas esotéricas, búsquedas que a menudo,
y al comienzo toman para ellas la imagen de lo maravilloso. Atentos al encuentro de un guía, su personalidad permanece así abierta a las influencias que emanan de ese tipo de hombre. Estas personas pueden caer fácilmente bajo el dominio de tal guía, representado por el esquema citado en Gnosis 1. Lo reproducimos de nuevo en razón de su importancia. Los textos sagrados y los comentarios autorizados han atraído mucho la atención de los buscadores sobre este riesgo. Es así que se ha dicho que los hijos de este siglo son más hábiles que los hijos de la luz. Desde hace mucho tiempo abundan las advertencias. Es de este tipo de hombre que provienen los magos, así como los falsos profetas, los falsos cristos y hasta el anticristo. Es curioso constatar cuántos de esos falsos profetas, magos y cristos han impactado en el pasado la imaginación de los hombres y más todavía la de las mujeres. Por otra parte, aún ocurre lo mismo actualmente, porque existe un tipo humano bastante expandido que busca esquivar toda responsabilidad moral, tanto frente a sí mismo como frente a las personas con las cuales contrae compromisos, para cargárselos a otro, con la condición de que ese otro goce de una autoridad, justificada o no. Estos sujetos están abiertos a no importa qué forma de sugestión hipnótica y buscan, por así decir, el ser hipnotizados. Son personas de buena fe, que aspiran, como ya lo hemos dicho, a lo maravilloso, si no son demasiado débiles o perezosas para proseguir con éxito el trabajo esotérico. Y los lobos, los rapaces, se justifican por el hecho de que ellos solamente aprovechan los desechos de fabricación. Aunque esto no es verdad, porque un desecho convirtiéndose, puede devenir una figura descollante en el panorama esotérico. Son la pereza mental y la inercia emotiva las que insensiblemente hacen caer al hombre, asimismo animado de excelentes intenciones, sobre la pendiente de menor resistencia, sobre todo si encuentra su justificación en las debilidades humanas consideradas como normales, en particular sobre el plano sexual. El error de concepción cometido, en este caso consiste en el olvido de la regla de que en materia esotérica, es imperativo que el buscador esté constantemente activo, lo que es olvidado a menudo. Aunque siempre debe restarle la iniciativa, tanto en la búsqueda y la elección de un guía como a continuación, en el trabajo cumplido bajo su dirección. En una palabra, en relación al trabajo, debe ser sujeto, y no solo objeto. Es una condición necesaria al trabajo. Si no es suficiente para el conjunto de los esfuerzos que el neófito debe cumplir en sus búsquedas sobre el camino, ella está siempre para permitirle escapar a las garras de los lobos. La iniciativa, la vigilancia, el espíritu crítico, la observación, el discernimiento, estos diversos aspectos de un estado activo del buscador, son diametralmente opuestos a la somnolencia pasiva de aquel que se precipita, cabeza baja en las fauces del lobo, pleno de compasión condescendiente hacia los escépticos, ya que, así habló Zaratustra. Sexto caso. Mencionemos aún una variante del caso que acaba de ser analizado. Es necesario decir que los casos tipo, es decir, las deformaciones llevadas al extremo, son raros. Lo que se observa corrientemente son las deformaciones que acabamos de descubrir, pero atenuadas y matizadas. ¿Puede un hombre de buena fe no darse cuenta de la especie de caso, que constituye su propia deformación? Puesto que no nos conocemos, ello es normal. Sin embargo, hay un caso que merece una atención especial. Es la deformación, que, llevada al extremo, hace del hombre el mago negro, el falso profeta, permitiéndole adquirir ciertos poderes psíquicos. En ese sentido, una deformación parcial de la personalidad juega también un rol en la vida, porque el hombre así constituido adquiere, sin saberlo, una influencia sobre su entorno. Emanan de él influencias hipnóticas de naturaleza A, y eso puede ocurrirle no solo al hombre de tipo 1, sino igualmente al 2, o 3. El que se compromete seriamente en el trabajo esotérico debe estar en guardia frente a estas influencias, que pueden emanar de él mismo en su momento y crearle nuevas taras kármicas que deberá neutralizar a continuación, por medio de esfuerzos conscientes. Existe también otra razón valedera para desconfiar de las propias influencias hipnóticas. Estas buscan automáticamente un terreno propicio. Las naturalezas débiles y abiertas, generalmente poco profundas, sobre todo las mujeres sujetas a un misticismo enfermo,
a veces acompañado de ciertas inclinaciones hacia una fácil sensualidad. Estas influencias, cuando son seguidas, no hacen más que acentuar el degeneramiento de esas naturalezas. Capítulo 17. Pasemos ahora al problema esencial en el conjunto del trabajo individual del fiel. El del funcionamiento del centro emotivo, su puesta en regla, su desarrollo, y los medios prácticos que permiten ese desarrollo. Sin embargo, antes es necesario una cierta puesta a punto. Para aquel que busca el camino, la primera tarea, después de haber identificado concretamente su tipo de base, entre los tipos fundamentales del hombre exterior, consiste en reconocer el carácter desequilibrado de su personalidad. El cuadro de los casos tipo de esas deformaciones, presentado en el capítulo anterior, constituye para el buscador un instrumento de trabajo que la tradición llama el espejo, así nombrado porque ayuda al neófito a reconocerse. La tradición conoce aún otros espejos, se designa de esta forma al Decálogo, así como a los mandamientos del Nuevo Testamento. Y se hace a los estudiantes esta recomendación ya citada: contémplate en los mandamientos como en un espejo. Un grupo de discípulos comprendiendo los tres tipos de hombres exteriores, y dentro de estos tres tipos representantes de los 6 matices correspondientes a los 6 sectores de los centros inferiores, constituye, cuando esos discípulos están ya un poco avanzados, lo que se llama el espejo viviente. El conjunto del grupo así compuesto posee en efecto todas las cuerdas psíquicas de la naturaleza humana, por consecuencia es susceptible de todas las reacciones posibles, las que solo es capaz de tener la personalidad totalmente desarrollada del hombre 4, preparado para franquear en toda su riqueza el segundo umbral. Dirigido por el más antiguo, colocado en el curso de la entrevista frente al espejo viviente, el neófito deviene, según la expresión consagrada, transparente. Él es visto bajo todos sus aspectos o facetas psíquicas. Delante de una asistencia así compuesta, se muestra incapaz de disimular sus sentimientos, sus pasiones. Si desde el punto de vista mundano esta es una prueba desagradable, desde el punto de vista esotérico. Sin embargo, el neófito debe buscar las ocasiones que le permiten reunir preciosas informaciones sobre sí mismo, de las que tiene la más grande necesidad al comienzo del trabajo. Volvamos a decirlo, el hombre 4, teniendo una personalidad totalmente desarrollada y disciplinada, ve, en el común de los hombres, lo que los discípulos colocados sobre los escalones de la escalera no pueden ver más que colectivamente en una reunión compuesta como ya se ha dicho. Es necesario saber que sobre el rostro humano todo está inscripto, pero es necesario saberlo leer. Lo mismo el del cuerpo humano, por sus actitudes, su tono, su marcha, por las poses que toma en diversas circunstancias, traiciona el contenido interior del hombre. El hombre 4, habiendo aprendido a conocerse, puede descifrar a los otros. Una sala de espectadores también se parece en una cierta medida a la reunión de los discípulos de que habíamos hablado. En efecto, en principio contiene representantes de los 10 y 8 sectores de los centros inferiores de la personalidad humana. Y se sabe que si la sala no está guiada por ninguna intervención exterior, por la propaganda o por una pasión, sus reacciones son generalmente de gran justeza. Sobre su camino, el buscador también encuentra otros espejos que se le presentan bajo forma de problemas en el dominio de las influencias A, de origen kármico, problemas que debe resolver en el espíritu de las influencias B, conforme a las exigencias prácticas del trabajo esotérico del que participa. A veces, este género de espejos toma el carácter de pruebas. Según la manera en que las supere, lo que no deviene claro más que después del golpe, el buscador define el punto de su progreso en la escalera. Los textos sagrados y los escritos de los hombres capaces de ver constituyen igualmente espejos porque ellos van en profundidad. Retomando su lectura después de haber dejado correr cierto tiempo, aquel que trabaja sobre sí mismo descubrirá en ellos nuevos apercibimientos, si es que ha progresado en el sentido esotérico. La profundidad en que se sitúa un escrito determinado corresponde a la de su autor. Para que el lector agote enteramente el contenido de un escrito, es necesario que la profundidad de su ser sea o devenga igual a la que el autor ha expresado en su trabajo. La profundidad de las palabras de Jesús es muy grande.
Es la razón por la cual hemos dicho que el Evangelio permanece aún muy poco explotado. Puede ser un 5 o 10% de su profundidad. Y sin duda, esta es una visión optimista. Numerosas lecturas escalonadas en el tiempo del Evangelio de los apóstoles, de los maestros de la Iglesia ecuménica, así como de los autores capaces de ver, permiten al buscador reconocer los propios progresos realizados por él, sobre el camino de las búsquedas esotéricas. Bajo todos esos aspectos, los espejos ayudan al hombre a reconocerse. Sin embargo, para que su uso de resultados correctos, es necesario utilizarlos con mucha prudencia, por el hecho de que en los tipos humanos se encuentran muchos matices. Fuera de la variedad de los casos simples, también se encuentran casos dobles cuando se forman en el hombre, es decir, en su personalidad no acabada. Dos lugares casi autónomos de conciencia de vigilia, grumos como los hemos llamado. Por ejemplo, tenemos el caso de un hombre que tiene la naturaleza del caballero, nacido en nuestra época, en nuestra civilización, y que es lanzado, o se lanza, en una carrera distinta de las que responden a su tipo humano, es decir, la carrera de las armas, la magistratura o la enseñanza. Supongamos, por ejemplo, que se transforme en industrial, comerciante o financista. En general no tendrá éxito en este género de actividades, además no le resultarán satisfactorias. No estando dotado para los negocios cometerá imprudencias, será engañado, y quizá arruinado por la habilidad de los hijos del siglo. Los éxitos de aquellos que han nacido para los negocios, se trate de hombres de 3 o 1 en sus diversos matices, le parecerán fuegos fatuos, ilusiones. Y si le acontece prenderse en el juego, eso no podrá más que conducirlo al borde del abismo, disimulado bajo un piso de flores. Es contra estos errores de orientación que una antigua tradición hinduista da la alarma proclamando que el dharma de otro está lleno de riesgo, y es esta una de las principales razones por las cuales los sabios y jefes de los arios habían, desde sus orígenes, dividido la raza en 4 castas, afectando a cada una de ellas deberes particulares, correspondientes a las aptitudes del tipo humano que ellas debían abarcar. Estaban prohibidos los matrimonios mixtos. Ese sistema que tomaba en consideración el principio de reencarnación aparecía tanto más justo y lógico, ya que en el momento en que fue establecido, los tipos humanos eran todavía poco matizados y apenas mezclados. En términos modernos, estas 4 castas podrían ser definidas como sigue, a grosso modo. Primera casta, sabios, ministros del culto, corifeos de la ciencia. Segunda casta, caballeros, magistrados, reyes. Tercera casta, industriales y comerciantes. Cuarta casta, agentes de ejecución, servidores. Es necesario decirlo, que se lo tenga en cuenta o no, y a pesar de las confusiones introducidas después por las mezclas, la humanidad entera está por naturaleza dividida, aún en nuestros días, en esas 4 castas, y si la democratización de la sociedad hace que parezcan flotantes los límites entre las castas, he aquí una impresión superficial. Aunque los jefes de los movimientos revolucionarios lo han ignorado siempre, la democratización que comienza en 1789 y se amplificó después en 1848, tuvo por efecto una puesta en su lugar para las castas, zonas y límites que correspondían a la próxima era del Espíritu Santo. Pedro el Grande, en 1722, ya había dado la señal de la abolición de toda clase de privilegios feudales, políticos, sociales y económicos, con su célebre úcase de la tabla de rangos. De allí en adelante organiza la sociedad rusa, de acuerdo con un nuevo principio por entonces que definía así: los méritos van adelante de la descendencia. No más aristocracia de sangre ni de dinero, sino de servicio,